Académico, adelante. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Ya los que han estado conmigo ya saben por qué el todes, pero si no, luego volvemos a hacer un video chiquito para explicarlo. Voy a hablar de una rama del derecho penal de la que casi no se habla. ¿Y por qué no se habla? Y era lo que nos comentaba el doctor Manuel. Hay poca capacitación en el tema de lo que es la responsabilidad jurídica de o la responsabilidad penal de las personas jurídicas, perdón, porque sigue siendo una parte del derecho penal que está cobrando mucho auge en México, pero que es un tanto elitista. ¿Por qué es un tanto elitista? Por los estereotipos sociales que tenemos y por la rama de abogados, vamos a ponerlo así, a la que está dirigido. Vamos a entender primero que el derecho penal ya no es lo que solamente entendíamos hace algunos años por tradición jurídica penalista de que es que las personas físicas cometen delitos. Hace ya varias décadas, porque ya no estamos hablando de una década, sino de varias, hemos ido avanzando en el derecho penal y dentro del derecho penal se generó una rama que es el derecho penal económico. Pocos maestros de derecho penal en las facultades tocan el tema del derecho penal económico porque se refiere a el contacto con las personas jurídicas, es decir, con las empresas. Y cuando hablamos de contacto con personas jurídicas y cuando hablamos de empresas, lo que nuestra mente, lo primero con lo que lo relaciona es con Coca-Cola, con papel pétalo, con estas grandes empresas, con las empresas transnacionales. No hablamos de empresas como, por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos una empresa que se llama Chili Guajili, que son una cadena de restaurantes, por ejemplo, y eso no lo vemos como empresa netamente porque decimos, ah, pues es una cadena de comida, pero pues no está en otros estados, entonces todavía no es una empresa. Y tenemos ese estereotipo social de que las empresas solamente son las grandes empresas. Sin embargo, el derecho penal económico ha demostrado que las empresas o las personas jurídicas no solamente son Procter Gamble, que es el consorcio de Coca-Cola, no solamente son Bimbo, no solamente es Volkswagen, no solamente es Mercedes-Benz, sino que también es Chili Guajili, también son los restaurantes. Por ejemplo, en Jalisco conocí uno que se llama La Chata, que dicen que no es bueno, pero pues ahí me llevaron a mí, entonces ahí está ese restaurante y cada estado tiene pequeñas empresas que tienen que ver con el derecho penal económico, pero nos han hecho creer que el derecho penal económico solamente es para una rama y una especie de abogado con ciertas características. ¿Cuáles son estas? Los que tienen contacto con las grandes empresas, Liverpool, Palacio de Hierro, y es una falacia que nos han vendido. El derecho penal económico es una rama específica del derecho penal que se centra en qué? En las conductas delictivas que se pueden cometer en la actividad empresarial, llámese esta pequeña, mediana o grande empresa. Y entendemos por grande empresa las empresas transnacionales o las empresas a nivel nacional con un nivel de poder económico mayor que la tienda de la esquina. O, por ejemplo, en Oaxaca tenemos lo que se llama Pitico. En Veracruz, yo no sabía, por ejemplo, en Veracruz hay algo que se llama Yepas, que es como el Oxxo. En Pinotepa hay algo que se llama VIX, que son zonas en donde yo he estado en Oaxaca, y les aseguro que cada estado tiene como sus propios Yepas, como sus propios Oxxos, como sus propios VIX, y esas también son personas con actividad empresarial que nos interesan en el derecho penal económico. Pero el derecho penal económico va más allá. No solamente son las conductas delictivas de la actividad empresarial, sino también son aquellas que perjudiquen los intereses socioeconómicos del Estado. Hace tiempo teníamos una controversia, yo no sé cómo se haya resuelto, pero ya sé que los magistrados a lo mejor me dieron palo, como decimos en Oaxaca o comúnmente, porque yo decía, a ver, tráfico de plazas, en Oaxaca tenemos un delito específico que se llama tráfico de plazas. Tráfico de plazas perjudica los intereses socioeconómicos del Estado. ¿Por qué perjudica los intereses socioeconómicos del Estado? Porque una persona vendiendo una imagen de servidor público trata de vender plazas dentro del gobierno del Estado a otras personas. Ahí hay un perjuicio para los intereses socioeconómicos del Estado. Alguien está obteniendo un beneficio por una adjudicación de una plaza dentro de gobierno. Entonces, yo les digo, esto pertenece
al derecho penal económico, porque además se genera un daño moral al Estado. ¿Qué pasaría? Siempre utilizo mi nombre para no dañar susceptibilidades. ¿Qué pasaría si un día dicen es que la maestra Monivel está vendiendo plazas en Poder Judicial? ¿No? Es un dicho, por favor, no luego cortan esto y luego lo llevan a otras redes y dicen que yo dije algo que no dije. Entonces, ¿qué pasaría? Yo ya estoy afectando el patrimonio moral, el patrimonio, la imagen del Poder Judicial. Entonces, sí estoy afectando al Estado. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Y el derecho penal económico se ocupa de esto, de las conductas delictivas que se pueden cometer en la actividad empresarial y de aquellas que perjudican intereses socioeconómicos del Estado. A veces pueden ser las mismas, sí, una conducta delictiva de la actividad empresarial puede afectar derechos o los intereses socioeconómicos del Estado, pero en algunas ocasiones no es de la misma manera. Entonces, vamos a ir viendo y vamos a ir separando. Hay casos excepcionales donde no van juntos con pegados, como decimos, pero la mayoría de ellos sí van. Una actividad empresarial que tiene una repercusión en los intereses socioeconómicos del Estado. Cuando nos encontramos en los casos de excepción, tenemos otras reglas. Cuando nos encontramos en los casos que van unidos, tenemos otras reglas. ¿Por qué este derecho penal económico es muy difícil? Primero, porque en México no está muy explorado. Es decir, los que nos hemos capacitado en derecho penal económico no lo hemos hecho en México porque la capacitación la tenemos que ir a tomar a España, que es de donde copiamos muchas cosas, o la tenemos que ir a tomar a Italia. Entonces, no estamos capacitados en México por derecho penal económico. Y además son capacitaciones que sí son muy caras, porque, por ejemplo, un curso sobre derecho penal económico o sobre compliance program en materia penal nos cuesta en euros y el más barato nos sale en que les gusta, 5,000 euros. Si hacemos la conversión, no estamos hablando de 5 pesos. Eso es sin los traslados, sin los viáticos, sin todo lo que implica esa capacitación. Y en México tenemos muy poca certificación respecto a esto. Muy pocas normas oficiales mexicanas tienen la certificación para esto. Entonces, ¿existen? Sí, pero son pocas. No las voy a tocar aquí porque es un tema muy extenso, no me da hora y media ni 2 horas para abarcar todo, pero sí les quiero dar como una breve introducción. Por eso es complicado. Otra cosa, no nos han capacitado en Derecho Penal Económico en las universidades, es complicado capacitarte en Derecho Penal Económico porque es muy caro. Y segundo, no tenemos una cultura del derecho penal económico para las personas operadoras. No estoy hablando de los licenciados en Derecho y las licenciadas en Derecho que están ejerciendo. Estoy hablando de la estructura del Estado que no capacita en materia de derecho penal económico. Es decir, los jueces, los ministerios públicos, los defensores públicos, no tenemos capacitación en esto. ¿Por qué? Porque los ponentes salimos caros. ¿Y por qué salimos caros? Porque cuesta mucho. Y volvemos a esta parte elitista. De hecho, yo cuando salió mi libro, porque primero sale el libro de Compliance Program y después sale el libro de feminicidio, me dijeron es tu parte fresa, porque entendemos esto y sabemos esto. Y si jueces y fiscales no están capacitados en derecho penal económico, no quiero hacer una encuesta en magistrados y magistradas, no quiero hacer una encuesta en ministros y ministras, porque entendemos que hay ramas del derecho penal que no estamos viendo. Desde esta perspectiva del derecho penal económico, existen como 3 grandes divisiones. Les preparé unas diapositivas, se las voy a hacer llegar para quien las quiera. Algunos ya las tienen porque los he dado en algunas charlas privadas respecto al compliance fraud y a la responsabilidad penal de las personas desde el Código Nacional. Desde estas perspectivas hay como 3 grandes divisiones de los delitos que pueden cometer desde la actividad empresarial. Primero, delitos contra la agencia tributaria y la seguridad social, y aquí estamos hablando de 2 ramas del derecho diferentes. Agencia tributaria, todo lo que tiene que ver con derecho fiscal; seguridad social, todo lo que tiene que ver con derecho laboral también. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto. Derechos societarios, que esto tiene que ver con falsificación de documentos, con falsificación de cuentas, blanqueo de bienes, lo que conocíamos como lavado de dinero, administración social fraudulenta, imposición de acuerdos abusivos, todo aquello que perjudique a los socios de la empresa. Y los delitos socioeconómicos en sí mismos. Y esto tiene que ver con una gama increíble de conductas. Ejemplo,
fraude financiero, publicidad fraudulenta. Aquí es en donde algunas y algunos institutos, algunas publicaciones de Facebook entran con estos problemas de publicidad fraudulenta. Por eso yo les digo, hay que ser muy cuidadoso. Nos venden como si fuésemos lo máximo y de repente ven que no somos lo máximo y ching, esto es publicidad fraudulenta. Y hay ahí un claroscuro en la ley que puede tener graves consecuencias para quien más. Delitos bursátiles, por ejemplo. No estamos acostumbrados a ver cómo funcionan ciertos mecanismos de los mercados bursátiles, pero está ahí metido como conducta tipificada. En México, Quintana Roo, sí, bueno, hay un código penal que tiene una cláusula cerrada, así le llamamos, respecto a qué delitos se pueden cometer las personas jurídicas y qué delitos no puede, y el Código Federal que tiene una cláusula abierta. Entonces, esas son las dos maneras que tenemos de identificar los delitos en México. Y tiene que ver con estas tres grandes ramas. ¿Qué es lo que puede cometer una persona jurídica y qué es lo que no puede cometer una persona jurídica? Esto se los quería yo decir como introducción para que entendamos en qué ámbito nos estamos manejando, que no es una cuestión propia del derecho penal al que estamos acostumbrados, sino que es una rama con la que no tenemos las cuestiones tan claras, porque no las estamos trabajando de la misma manera en todos los estados y además no tenemos una cultura jurídica del derecho penal económico. Para que entendamos por qué es difícil, porque no la tenemos, apenas la estamos formando. Si ustedes buscan libros de derecho penal económico o libros de compliance program o libros de responsabilidad penal de las empresas, son libros con un lenguaje un tanto técnico y además que los escriben para especialistas. No hay un libro como introductorio. Ya después le echamos flores al libro que construimos mi amigo Franklin y yo, que lo pensamos para cualquiera que se está iniciando en el derecho, en la responsabilidad de las personas jurídicas desde el Compliance Program y está ahí, es un libro que tenemos que terminar, el tomo 2 que no lo hemos podido terminar desde hace un par de años, pero que está iniciando con esto. Voy a compartirles unas diapositivas que les preparé de manera para esta charla en específico, pero sí quiero que se ubiquen en esto. Y además, estas diapositivas tienen que ver con el derecho penal y el compliance program desde el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque el compliance program forma parte de la responsabilidad de las personas jurídicas. Es una cuestión que tenemos que ahondar, que tenemos que empezar a trabajar, pero que también requiere tener ciertos conocimientos básicos necesarios. ¿Cómo qué? ¿Cómo empezar por el derecho penal económico? ¿Cómo surge y por qué surge? Y en este caso tenemos que empezar a hablar de qué es la responsabilidad de la empresa, porque la responsabilidad penal de la empresa tiene parte de que entendemos de que no solo las personas físicas cometen delitos. ¿Y cómo va a cometer delitos una persona jurídica o una empresa? Bueno, cuando el delito sea cometido a nombre de la empresa, cuando la empresa obtenga un beneficio, cuando utilicemos los medios de la empresa para la comisión del delito y cuando se haya determinado la inobservancia del debido control de la organización. Este último, estos supuestos están en el Código Nacional de Procedimientos Penales y este último de que se inobservó el debido control de la organización para nosotros como personas que nos gusta el derecho penal económico es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que se llama compliance program desde los anglicismos que copiamos o programa de cumplimiento. ¿Qué es el programa de cumplimiento? El programa de cumplimiento es donde se tienen todos los reglamentos de lo que debe hacer cada área de la empresa. Entre más grande es una empresa, el programa de cumplimiento es más complicado, pero el programa de cumplimiento es un traje a medida. ¿Qué significa? Que si ustedes como abogados no son especializados en programas de cumplimiento y dicen, yo me encontré el programa de cumplimiento de Televisa y lo voy a copiar para TV Azteca, va a haber un problema.
¿Cuál va a ser el problema? Que Televisa y TV Azteca, aún teniendo la misma actividad económica, no pueden, no tienen el mismo programa de cumplimiento. ¿Por qué? Porque hay divisiones que nos implican una responsabilidad distinta. Y si no hacemos programas de cumplimiento dependiendo de la empresa, vamos a tener un problema cuando se suscite la utilización de la empresa para la comisión de un delito, ya sea a través de sus medios o ya sea que haya un beneficio. Y es ahí cuando empezamos a ver la organización de las empresas. Y es cuando entran. ¿Lo tiene que cometer una persona física? Sí, el delito lo va a cometer una persona física o un grupo de personas físicas materialmente hablando, pero la empresa va a ser sancionada por el hacer o por el no hacer. Como todos dicen, es que es una conducta de acción y una conducta de omisión. Algunos refieren solamente la empresa va a ser por omisión. No, no porque por omisión, porque en algunos casos los órganos de control de la empresa sí participan. Y ahí es donde entra el delito beneficia a la empresa. Ya hay una, allá es cuando hay que ser técnicos y ver, ¿está participando? Sí. ¿Se hizo con conocimiento de todo el órgano de control? Parece ser que sí. ¿Por qué? Porque el programa de cumplimiento establece que estas determinaciones solamente tienen que ver y tienen que ser autorizadas por todos los socios. Y ahí empezamos a ver la diferencia de cómo funciona, cómo lo vamos a poner, cómo lo vamos a establecer. Y empezamos a entender estas circunstancias de cómo vamos a empezar a dividir la responsabilidad penal de la empresa. El programa de cumplimiento es un programa muy importante para las empresas, para el sector financiero también, porque es el que nos puede ayudar a disminuir la responsabilidad penal de una empresa. Si yo tengo un buen programa de cumplimiento, un programa de cumplimiento adecuado a los objetivos de la empresa, un programa de cumplimiento que además fue difundido, que además yo verifiqué como oficial o el compliance officer, como oficial de cumplimiento, como el oficial que se haya ejecutado por parte de toda la empresa, de todas las áreas, que se hayan llevado a cabo las capacitaciones, que realmente esté funcionando, puede disminuir la responsabilidad de la empresa hasta en un grado de una pena mínima. Si yo no lo verifico, ¿qué va a pasar? Que podría aumentar la pena que le ponen a la empresa. En otro capítulo, en otra sesión, si gustan, o en un curso en específico, ya vamos viendo cómo funcionan estas atenuantes y estas agrevantes dependiendo del programa de cumplimiento. Por eso les digo que un programa de cumplimiento, y siempre lo hemos dicho, es un traje a medida. Los que copian y pegan programas de cumplimientos para empresas están cometiendo un error desde la dogmática y la técnica jurídica. No podemos copiar y pegar un programa de cumplimiento porque estamos cometiendo esto y en este caso, si el programa de cumplimiento no es el adecuado, vamos a tener ese punto. Y esto me lleva a otro punto dentro del derecho penal. ¿Quién me va a introducir en sala de audiencias? El programa de cumplimiento. ¿Qué parte del programa de cumplimiento necesito yo que me introduzcan en la sala de audiencias? ¿Por qué? El oficial de cumplimiento tiene que ver con, es como el supervisor, él tiene que ver que el programa de cumplimiento se cumpla, que estén capacitados, que realmente sea un programa que esté en la vida diaria de la empresa, no aquel de ya lo hice, lo aprobamos y lo meto al cajón y ahí se queda empolvado. El oficial de cumplimiento tiene que verificar todo esto y tiene que avisar a los órganos de control de la empresa, ¿sabes qué? No se está cumpliendo el programa. Si algo pasa, tú vas a ser responsable. O sea, vamos a ser responsables. Yo primero y luego tú. Ahora, si hay alguien que puede ser responsable también es el oficial de cumplimiento. ¿Y qué pasa si yo utilizo al oficial de cumplimiento como órgano de prueba para que él vaya e introduzca información respecto al programa de cumplimiento? Es que ya voy a tener un problema porque él puede tener responsabilidad penal dentro de esto. Entonces vemos que hay una complicación respecto a quién va a introducir el programa de cumplimiento. Ahora, el programa de cumplimiento tiene áreas sensibles, información muy sensible. ¿Por qué? Porque se hace con base en la actividad empresarial, cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son sus necesidades, cómo lo vamos a satisfacer. Y cuando esto sucede, hay información que no me pueden introducir.
en la sala de audiencias. Es decir, si una empresa ofrece dentro de la investigación y le dice a la fiscalía, aquí está mi programa de cumplimiento, el fiscal no puede llegar y leer en etapa de vinculación, por ejemplo, en etapa de formulación de imputación, el programa de cumplimiento íntegro. ¿Por qué no lo puede leer? Porque estaría cometiendo una posible violación a la ley de protección de datos. Es información sensible. Y eso tiene que ver con la tecnicidad de estos programas de cumplimiento. Entonces empezamos a ver que la responsabilidad penal de las personas jurídicas está permeada de muchas otras cosas. ¿Cómo van a cometer los delitos? De estas 4 maneras, que son de las que se encuentran en nuestro Código Penal. ¿Por qué surge la responsabilidad de las personas jurídicas? Y a lo mejor con esto los estoy aburriendo un ratito para los que ya tengan todo el contexto, pero para los que no, es muy importante que lo sepan. ¿Por qué? ¿Cómo surge? Bueno, surge para combatir las prácticas corruptas que tenemos todos los países, y aquí hay una cosa bien importante. ¿Dónde se da más el auge de estas prácticas y se evidencia más? En Estados Unidos. Acuérdense ustedes que Estados Unidos tiene varias etapas. Dentro de ellas, un caso muy famoso que quienes sean cinéfilos como yo, hasta Forrest Gump lo pone en su película como una referencia muy extraña. No sé si recuerden, en una de las escenas, Forrest Gump está enfrente de un hotel, bueno, está hospedado en un hotel cuando va a recibir, creo que es su segunda o tercera medalla ante el presidente, e informa que en el edificio de enfrente hay luz. Pues tiene que ver con este Watergate, con la renuncia del presidente Nixon, cuando se le encuentra que hay una situación de corrupción dentro del gobierno de Estados Unidos. Entonces, cuando esto empieza a suceder, ponen sobre la mesa varios temas, dentro de ellos, cómo vamos a combatir esta situación que se da respecto a prácticas corruptas. Si aplicamos el Compliance Program como se aplica en otros países, o aplicamos la responsabilidad jurídica como se aplica en otros países, podemos ver que varios servidores públicos, varias instituciones, ahí sí no me meto, en ese costal sí no me meto, estarían en grave peligro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con combatir prácticas corruptas. ¿Quiénes están metiendo dinero? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Y cómo influye a la estructura estatal? Entonces, entendiendo esto, podemos ver que también tiene una relación con las conductas antiéticas de las empresas. Y por ello, en Estados Unidos, en el 87, se crean pautas federales para organizaciones y da origen a lo que nosotros conocemos como oficial de cumplimiento. Esta persona que tiene que supervisar que en una empresa todo vaya bien, que en una empresa se cumplan con las normas, que en una empresa todas las capacitaciones sean adecuadas, que una empresa tenga prevención para que no se meta capital proveniente de estos sectores ilícitos, que no se haga uso abusivo de ciertas conductas, que se paguen los impuestos, que se garanticen los derechos laborales. Por eso está habiendo un exceso de especialización. Hay quienes son especialistas en el Compliance Program laboral, hay quienes son especialistas en el Compliance Program fiscal, y hay quienes intentamos estudiar el Compliance Program penal. Es decir, cómo vamos a salvar a la empresa de una responsabilidad en materia penal, derivado de todo esto. Pero no es lo único. ¿Por qué? Porque en el 97 la OCDE tuvo que ver y empezar a hablar de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros. Los actos de corrupción iban aumentando, y estos actos de corrupción, al ir aumentando, deberían de tener acciones para combatir. Como siempre, se empieza a hablar fuera de casa de lo que sucede en casa, y quien empieza a hablar son los organismos internacionales de lo que estábamos viviendo y de lo que estaban viviendo muchos países. Es decir, hay una concepción desde fuera que muchos países están siendo influenciados y su estructura económica está siendo influenciada por cuestiones de corrupción, por cuestiones de dinero de manera ilícita, y empezamos a trabajar. En el 2001, Italia, y por eso le digo que muchos se han ido a capacitar a Italia, porque Italia es la que empieza a cobrar, y si recordarán, no sé cuántos sean aficionados del fútbol, pero yo creo que hay bastantes. Si recordarán los aficionados del fútbol, hace varios años hubo una controversia con la Juventus,
yo me acuerdo de la Juventus porque son uno de los equipos que me gusta, respecto a que estaban vendiendo los partidos, por así decirlo, que tenían muchos actos de corrupción. Y hubo todo un revuelo en Italia. Tuvieron que sancionar varios clubes y también incluso bajar de categoría a los clubes de fútbol. Tenía que ver con esta cuestión de cohecho de inclusive servidores públicos, de cómo estaban influenciando y cómo estaban perjudicando. Y ahí empezamos a ver de los decretos que empieza a emitir Italia y cómo lo empiezan a proteger, que yéndonos un poco más, algunos autores también hablan de cómo funciona la mafia italiana, sabemos cómo funciona y también cómo con la restricción en Estados Unidos empieza a esta restricción de alcohol y todo empiezan a haber conductas ilícitas que tienen un impacto. Entonces, todo esto nos lleva a estas emisiones. En el 2009, Chile sigue esta cuestión de responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y Chile ya pone algo más sobre la mesa, financiamiento del terrorismo. Empezamos a ver otra conducta que se pone. En el 2010 es Reino Unido y en ese mismo año, y para nosotros es importante ese 2010 porque España introduce la Ley Orgánica 5 de 2010 que incluye el debido control de las empresas. ¿De dónde lo copiamos? De España. ¿De dónde lo copia España? De Italia. Entonces nos vamos viendo que tiene una cadena de cómo va funcionando esta cuestión de la responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué surge esta situación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Para establecer un actuar ético en el mundo empresarial. Pero esto significa que tenemos que conocer cómo funcionan las empresas, tenemos que conocer que no solamente es una comisión de conductas, sino que tenemos que verificar qué conductas sí pueden entrar para las empresas y qué conductas no pueden entrar para las empresas. Y es ahí en donde empezamos a hablar, como el Código Penal hace un listado de algunas conductas, pero deja abierta de, casi nos dice, y todas aquellas que tenga yo personas jurídicas, para personas físicas, que pueda cometer las personas jurídicas. Y ahí decimos, entonces queda mi criterio si lo cometió o no lo cometió la persona jurídica, ya empezamos con los problemas en México. Pero es así como surgen esto. Y aquí les voy a dejar en estas diapositivas cuáles son las principales teorías de la imputación de la persona jurídica y les quiero hacer una acotación. ¿Por qué les quiero hacer una acotación? Porque en México, curiosamente, es de los únicos países, hasta el momento, vamos a interesarnos en nosotros, que sancionamos como 3 veces. Porque puedes irte por lo administrativo, puedes irte por lo penal y puedes reclamar por la vía civil la responsabilidad. Entonces, aquí en México tenemos estos problemas que el legislador tiene problemas para legislar en materia de responsabilidad penal de las empresas, porque si ustedes ven, hace rato lo comentaba el doctor Camacho antes de iniciar el Facebook Live y antes de que iniciáramos esta charla en el Zoom, respecto a que el Código Penal inicia en el 421 a regular las conductas o a regular el procedimiento de personas jurídicas y es del 421 al 425. ¿Qué nos puede dar en 4 artículos para regular todo un procedimiento diferenciado? No es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Dice, doy lineamientos generales, pero un ejemplo, el derecho a la vida, que es un derecho humano que todos tienen, todos y todos tenemos, en personas jurídicas se verifica de manera distinta y tienen un derecho a la vida. Y de las medidas cautelares que tiene y de la sentencia misma, de las causas, de las penas que podemos poner a personas jurídicas, está la extinción de la persona jurídica. Esa es una violación al derecho a la vida. ¿Por qué? Tú la extingues, pero no se supone que tienes prohibida la pena de muerte, sí, pero solo para personas físicas. ¿Y por qué para personas jurídicas no? Entonces ya empezamos a ver cómo la protección de derechos humanos para personas jurídicas es distinta, requiere una capacitación diferente y requiere una especialización distinta respecto a la rama de derechos humanos. Y hablando de todas estas teorías, de la teoría de la imputación de las personas jurídicas, nos vamos a encontrar varias de ellas, pero México está como que, pues, a ver cuál tomo, ¿no?
voy a copiarme un poco de Estados Unidos, voy a copiarme un poco de Italia, voy a copiarme un poco de España, voy a copiarme un poco de lo que yo entiendo. Y volvemos a tropicalizar la responsabilidad de las personas jurídicas. El Código Penal nos pone cuatro artículos que tenemos que estudiar a la luz de los derechos humanos con las adaptaciones a las personas jurídicas y comenzamos con los problemas. ¿Cómo estudiamos los derechos humanos? Si tenemos problemas para estudiar los derechos humanos desde la interculturalidad, ahora metamos el derecho penal económico del funcionamiento distinto de personas jurídicas. Les puse un ejemplo con el derecho a la vida, que tiene que ver con medidas cautelares. ¿Voy a ratificar o no unas medidas cautelares en donde el juez decide clausurar o suspender la vida de las principales sucursales de una empresa porque fue vinculado a proceso? ¿Esto no lo llevaría a la extinción porque deja de tener recursos? Sí. ¿Y los derechos de los trabajadores? ¿Quién los paga? Ya no puedo. Te suspendo toda la actividad. Te suspendo fiscalmente la facultad de emitir facturas. ¿A qué me va a llevar eso? A la muerte de la empresa. ¿Es acorde a nuestra Constitución? ¿Podemos hacerlo? Y alguien me va a decir, pues es que no se está cortando una vida física. Sí, pero se está cortando la vida de una persona jurídica. Y se supone que las personas jurídicas también tienen derechos humanos. Y empezamos con estas discusiones que a través del estudio de las doctrinas de la responsabilidad penal de las empresas vamos viendo. Y en este caso, la doctrina de la responsabilidad vicarial, lo que requiere es que una persona física sea quien cometa el delito y que este delito sea cometido con una conexión directa a la empresa. Es decir, que tiene que haber siempre un ente físico y que debe de tener la conexión. Y aquí es en donde han surgido problemas. ¿Cómo compruebo la conexión? ¿Cuál es el acto de investigación más adecuado para que yo logre comprobar la conexión entre la persona física que cometió el delito y lo que hace la empresa? Y es ahí cuando tenemos problemas porque no podemos acreditar esto. Si lo viéramos solo desde la doctrina de la responsabilidad vicarial, estableceríamos que tenemos que acreditar tres elementos principales: que exista una acción culpable de la persona física, la actividad se encuentra dentro de los fines de la empresa y que se desarrolle con el fin de beneficiar. Esto requiere una investigación diferenciada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi agente estatal de investigaciones tiene que tener acceso a conocimiento respecto a cómo se dan las actividades financieras. Tiene que tener acceso a libros de contabilidad. Bueno, vamos a llamarle libros de contabilidad, pero ahora son todos estos sistemas de contabilidad, sean estos electrónicos o físicos, y debe de saber qué buscar. No solamente es el perito que va a intervenir, los auditores, sino también el agente estatal de investigaciones. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Cómo lo voy a encontrar? Porque acuérdense que los agentes estatales o los agentes de investigaciones son los que tienen bajo su eh, responsabilidad hacer los actos dirigidos por el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público tiene que entender esto. Si estuviéramos en esta doctrina de la responsabilidad vicarial, estos son los tres elementos principales. Y en el caso de la tradición inglesa, de la teoría del sistema anglosajón inglés, tiene que tener además un grado jerárquico determinado a la persona que la comete y tiene que estar dentro de los directivos, lo que significa que debemos de tener acceso a cómo se organiza la empresa. Y nos regresamos un poquito a los programas de cumplimiento, que es ahí donde deben de estar los organigramas, cómo funcionan las responsabilidades debidamente establecidas. Esta doctrina de la responsabilidad vicarial funciona de esta manera. El modelo de culpabilidad de la empresa está creada por códigos penales específicos de Austria y Suiza, y significa y tiene relación directa con factores de la propia corporación. Es decir, si los comete una persona física en beneficio de la empresa o sociedad, pero requiere que exista un defecto en la organización que lleve a culpar a la empresa. Tenemos el programa de cumplimiento, pero tiene que haber un error en ese programa de cumplimiento. ¿Qué nos requiere esto? Que seamos expertos en programas de cumplimiento para poder analizar si el error alcanza o no alcanza para culpar a la empresa. Y además, aquí se copia un poco del requisito que mete la teoría inglesa de que sea un directivo. Y estos códigos, a través de este modelo de culpabilidad de la empresa, dicen, si no es un directivo, no podemos hablar de una responsabilidad de la empresa. Y ya nos pide una calidad específica
del sujeto activo. Y esto es importante, acuérdense, desde dogmática penal, cuando lo quieran acreditar. La última de las doctrinas que yo quiero platicarles un poquito es esta doctrina mixta, que es la que nosotros adaptamos, que nosotros adoptamos y adaptamos, porque además lo hacemos a la mexicana, en donde tenemos la primera, que es la vicarial, una persona física comete para tener un beneficio de la empresa, y la segunda, que tiene que ver con que tenga un grado de injerencia dentro de la empresa y además se obtenga este beneficio a favor de la empresa. Entonces, esta doctrina mixta, que es la que nosotros traemos, que es la que también se copia el sistema de Estados Unidos, es la que se encuentra en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué se los pongo? Porque ustedes tienen que entender que el Código Nacional de Procedimientos Penales, aún para lo que hace a responsabilidad de personas jurídicas, se encuentra en construcción. 4 artículos no son suficientes para establecer cómo podemos determinar la responsabilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tenemos que empezar a verificar. Y esta doctrina mixta es la que nos hace énfasis en el Compliance Program o en los programas de cumplimiento. Y nos dice, deben de tener un criminal compliance, porque así nace el término, pero es un compliance program, respecto al funcionamiento. Y esto requiere que una serie de medidas que regulen el actuar. ¿Ya quién le corresponde esto? Al oficial de cumplimiento o al compliance officer, que significa la persona responsable de esto. Respecto a oficial de cumplimiento, aquí les voy a hacer una acotación, entre paréntesis. En México seguimos definiendo quién puede ser un oficial de cumplimiento. Antes decían, es que tiene que ser un licenciado en Derecho. Y después dijeron, no, es que tiene que ser un licenciado en Criminología Criminalística. Y después alguien dijo, pues tiene que ser un contador. Y entonces las empresas todavía están entre si es un licenciado en Derecho, si es un contador, si es un criminólogo, porque el official compliance o el oficial de cumplimiento lo que tiene que hacer es verificar que realmente se cumplan los programas de cumplimiento y estar para la empresa. Los que se interesan por esta rama es una rama de derecho que deja muchísimo dinero. Porque, por ejemplo, hacer un programa de cumplimiento, estamos hablando de cientos de miles de pesos. No es fácil, salvo que la empresa sea muy chiquita y ya no hablamos de tanto dinero. Pero, por ejemplo, los sueldos para los oficiales de cumplimiento son muy altos. Un oficial de cumplimiento para una empresa mediana está cobrando al mes alrededor de 150,000 pesos para una empresa mediana. ¿Por qué? Porque es el responsable de verificar todo. Y además, muchos lo hemos dicho, tiene que ser un grupo interdisciplinario. No puede ser solo el contador, no puede ser solo un licenciado en Derecho y no puede ser solo un criminólogo. Pero seguimos discutiendo esto. Y tenemos que empezar a ver desde las doctrinas. Aquí les dejo un poco de los entes excluidos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Empezamos con el artículo 421 y hay algo muy importante en México. Curiosamente, México, no sé por qué, esto lo analizamos en un Zoom privado para que no luego digan que yo dije que algo se dijo. En México, las instituciones estatales están fuera de la responsabilidad penal. No puedes llevar a responsabilidad penal a una parte de la institución del Estado, a una institución del Estado, una parte de la estructura del Estado. ¿Por qué? Hay 2 razones principales. Una, que se dice que es para la protección de la estructura estatal, y la otra que se dice que es para la protección de los ciudadanos, porque no habría una certeza jurídica. No sé hasta dónde sea aplicable, no sé hasta dónde sea cierto, esto es discusión de otra mesa, pero corresponde a la lógica de protección del Estado, porque además este es el titular de la acción. El Estado investiga al propio Estado. Por eso se pide que las fiscalías anticorrupción sean autónomas, sean independientes, no dependan de alguna situación, aunque dependen del presupuesto del Estado. Entonces ahí debemos de tener esa institución. Y como yo lo pongo ahí, debe de analizarse si realmente este paradigma subsiste y es válido a este momento. Si estamos descubriendo que quien comete más delitos en derecho penal económico que afectan el Estado son ciertas instituciones, entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Es una discusión para otra cuestión de teoría, cuando estamos un poquito más avanzados y podemos dar argumentos a favor y en contra.
y podemos discutir esto. Pero en este momento yo les quiero poner en esta mesa esta excepción de la responsabilidad penal de las empresas. Ahora, ¿cómo vamos a determinar los delitos que están cometiendo las empresas? Bueno, vamos a determinarlo de la misma manera en el 421 no los establece. Respecto a que cuándo van a ser penalmente responsables las empresas. Y dice que serán responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la Federación y de las entidades federativas. Ojo aquí, si ustedes ven, refiere de la Federación y de las entidades federativas. En tal sentido, el artículo 11 bis del Código Penal Federal sí tiene un catálogo de delitos. Los que son de Oaxaca, busquen en el Código Penal el catálogo de delitos que pueden cometer las personas jurídicas y se van a encontrar con una sorpresa. En sus estados, no todos son de Oaxaca, pero busquen en su estado los que tengan su código penal a la mano, abran su código penal, ya de estar también por ahí, en los 11, 12, en los 10, digamos, mucho en los 20, que no creo. ¿Cuáles son los estados que sí contemplan un catálogo de delitos para personas jurídicas? Y en algunos nos vamos a dar con topes de, nos vamos al federal. Y dices, ¿qué onda? Entonces, lo que pueden cometer en la federación lo pueden cometer en el estado. ¿Y si hay otras conductas? ¿Esto está visto para empresas grandes o está visto para empresas pequeñas? Ya empezamos a ver que hay códigos que tienen una lista abierta y hay códigos que tienen una lista cerrada. Y es cuando hablamos de cláusulas abiertas y cláusulas cerradas en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tenemos que empezar a verificar esta situación porque, por ejemplo, terrorismo, que no lo tenemos específicamente como tal, pero que sí existe, ¿dónde lo vamos a meter? ¿Estamos capacitados las entidades federativas para verificar una conducta como esa? Pero no hemos llegado allá con nuestros legisladores, con nuestros congresos de los estados respecto a esta situación. Y es una crítica que nosotros, los que nos hemos interesado un poquito en estudiar la responsabilidad jurídica de las personas, hemos hecho. Seguimos en incertidumbre respecto a cómo funciona la mente del legislador con los delitos de responsabilidad de las personas jurídicas. ¿Por qué? El 11 bis del Código Penal Federal sí contempla conductas y delitos específicos y algunos estados lo dejan abierto o te remiten al Código Penal Federal. Ya empezamos a ver, no se supone que hay una división de fuero federal, fuero común por una situación en específica, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Y esto se los dejo también para que lo empiecen a analizar, pero también les pongo una lista de los delitos más comunes que pueden llegar a cometer las personas jurídicas. ¿Cuáles son fraudes? En todas sus modalidades, ¿eh? Porque las personas jurídicas pueden cometer fraudes al SAT, pueden cometer fraudes hacia las personas. Jovita, no sé qué le pasa a su cursor que está raya y raya la pantalla, entonces deme tantito chance porque me llama la atención siempre que pone puntitos. Mil disculpas, Jovita, pero es que desde hace rato ya está con varios. El tráfico de influencias, nepotismo. ¿Y cómo se da a veces el tráfico de influencias? Pues a veces con la designación de ciertas convocatorias para obras del Estado a empresas en específico, que en México me han contado que no se da, pero en otros países como Francia, voy a poner bueno, perdón, a rato hay algún francés y me escucha, ¿no? Y lo estoy echando. Allá en Marte me han comentado que hay un país que se llama Sal Si Puedes, y en Sal Si Puedes, el gobernante de Sal Si Puedes le otorga la construcción de carreteras siempre a la empresa de los hijos de su esposa, que no son sus hijos, pero se casó haga de cuenta que se casó por segunda vez y los hijos de su esposa tienen una empresa de construcción de carreteras y curiosamente en Sal Si Puedes, allá en Marte, siempre le dan las concesiones para la renovación o construcción de carreteras a los hijos de la esposa del gobernante de Sal Si Puedes. Pasa allá en Marte. Así me han contado los marcianos. Aquí en México, no sé, tendrían que estudiarlo, ¿vale? Porque ahora ya es muy complicado. Entonces, eso tiene que ver con responsabilidad penal de las empresas. A ver, ¿tú estás previniendo que esto pase? No. ¿Te puedo llevar a ti? Sí. ¿Por qué? Por un tipo en específico. Luego hablamos de qué tipo. Cuando quieran saber, ahí nos sentamos en una charla en otro Zoom privado y vemos cómo funciona. Cohecho. Todos sabemos cómo funciona el cohecho. No voy a extenderme aquí. Sabemos que es uno de los tipos más
cometidos, aunque menos sancionados. Tráfico de menores y de personas. Este es muy interesante. La trata de personas. No sé si se acuerden, creo que hace un par de años, si no me falla la memoria, perdonando ustedes si a lo mejor me estoy equivocando en el tiempo, a lo mejor a lo mejor son más de dos, hubo un caso muy controversial respecto a que se hallaron en la frontera unos trailers llenos de cuerpos de indocumentados. No sé si lo recuerden. Y todo el mundo decía, o sea, fue un hallazgo increíble, eran más de 50 cuerpos, si mal no recuerdo, de indocumentados muertos, porque cerraron la caja, abandonaron el tráiler y se fueron. Al pollero, al coyote, al traficante, al que los cruza de manera ilegal o al que los quiere cruzar de manera ilegal, los abandona. No les importa el sentido de la vida, los abandona. Pero ¿a quién pertenece ese camión? ¿A quién pertenece ese tráiler? ¿Bajo quién estaba registrado? Debe de haber una empresa. No hay una empresa, estaba registrado bajo un particular. El particular tenemos que descartar, pero si está registrado bajo una empresa, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa respecto a no cuidar qué pasa con sus vehículos? Y ahí empezamos a ver que las empresas sí pueden tener responsabilidades. Y tiene que ver con algo que yo he puesto sobre la mesa hace un par de años y lo he platicado mucho con ACOM respecto a cómo estás contratando. Hay algo que en los programas de cumplimiento se está dejando de lado. ¿Cómo contratas y a quién contratas? Y cómo verificas. Tú contratas a un chofer al que le pagas, voy a poner una cantidad de X, 5,000 pesos a la quincena por hacer transportaciones. Y llega alguien y le dice, te doy 50,000 pesos si me prestas media hora tu tráiler y después sigues tu ruta normal. Solo préstamelo media hora y te doy 50,000 pesos. La empresa no me está pagando 50,000 pesos, son 50,000 pesos que yo puedo tener, te lo presto media hora. Resulta que en esa media hora le ponen un trasfondo o un doble fondo al tráiler, meten estupefacientes, el chofer no sabía porque lo único que hizo es prestar el tráiler. ¿Está cometiendo la empresa, tiene la empresa una responsabilidad? Sí. ¿Por qué? Porque no está verificando ciertas cosas. ¿Como qué? Como un pago digno al chofer para que no se preste esto. Otra cosa que yo les ponía y que ya tiene que ver un poco más especializado. Yo contrato a una persona de un pueblo y comunidad y al momento de contratarla, esta persona habla dos lenguas, habla el español y habla su lengua originaria. Pero cuando yo la contrato, únicamente me comunico con él en español. ¿Realmente me entendió todos los términos del contrato? ¿Realmente estoy haciendo una contratación válida? ¿O estoy poniendo en riesgo a la empresa? Esto lo tenemos que estudiar desde el programa de cumplimiento. Esto dio lugar a una charla que ya es un poco viejita, creo que es del 2022, 2021, en donde platico cómo la interculturalidad y los derechos humanos son aplicados de manera diferente a la responsabilidad penal de las empresas. Esto no se trataba y las empresas no ven esta situación. Subrogan, por ejemplo, los servicios de limpieza. ¿Qué pasa si a la que le subrogan los servicios de limpieza, que parece de película, pero no es de tan película en algunas empresas? Yo le pago, le digo, mira, te voy a dar 100,000 pesos si tú cuando vayas a la empresa limpias, metes esta memoria a tal computadora. Te estoy dando 100,000 pesos solo porque vayas y metas este USB a esa computadora en específico. Y ella tiene acceso a eso. Y lo hace. Y con eso se llegan fondos a la empresa que no son detectables a primera instancia, millonarios que vienen de situaciones ilícitas. ¿Qué está pasando con la empresa? ¿Qué está pasando con el oficial de cumplimiento? ¿Qué está pasando con esto? Tiene una relación, inició todo por lo de tráfico de menores, pero tiene que ver también con operación con recursos de procedencia ilícita. Cómo yo no protegí a la empresa para llegar a esto. También los delitos más comunes son defraudación fiscal, aquellos que cometemos contra la ley de los sistemas de ahorro para retiro. Esto tiene que ver con una situación que está pasando en México, ¿eh? Ojo con esto. Cómo los fondos para el retiro de los trabajadores están siendo utilizados para otros fines y objetivos, que es algo que no nos hemos puesto a pensar los abogados y que tiene que ver con toda la situación jurídica que está pasando en México. Los fondos para el retiro son fondos que no se pueden tocar por ninguna institución y por la empresa. Y muchas empresas lo suelen utilizar, desconociendo que esto también es un delito. Ahora, ¿qué está cometiendo el Estado cuando tú extingues un fondo para de jubilación de los trabajadores y lo quieres utilizar para otros fines?
¿Qué pasa ahí? Esto tiene que ver con todo lo que está sucediendo, ¿eh? Se los pongo sobre la mesa porque es parte de nuestro derecho penal y tiene que establecerse. Esto último de la ley de concursos mercantiles, acuérdense que hay una técnica que antes utilizaban las empresas de extingo la empresa y se agotan. No, espérate, aunque te extingas, eres responsable penalmente de los hechos que hayas cometido. Y esta es una situación que metió el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero que es complicada al momento de hacer. Ya te extinguiste, pero tu extinción comercial, tu extinción mercantil, no significa que vas a dejar de tener responsabilidad penal. Y esto es algo muy importante que tienen que empezar a ver los abogados, que tienen que empezar a ver los estudiosos del derecho, porque eh, nos lleva a estudiar y a buscar elementos de actos de investigación tendentes a probar determinados elementos del delito. Entonces, ya requiere una especialización distinta porque necesitamos saber derecho fiscal, necesitamos dominar bien el derecho mercantil, necesitamos dominar bien varios elementos a los que no estamos acostumbrados los penalistas. Por eso sí es un derecho caro, es un derecho elitista, aunque no nos guste, y a mí no me gusta en lo personal. Quiero ponerles un poquito en contexto esto de las penas y después voy a abrir los micrófonos para que me hagan preguntas, porque sé que hay muchas dudas. No voy a poder darles todo en 2 horas, en 1 hora y media. Entonces, voy a darles, por ejemplo, este 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevé como penas varias y que además podemos equiparar, podemos utilizar para medidas cautelares. Hace poco, aproximadamente un mes y medio, justo estaba ya platicando con abogados de empresas y oficiales de cumplimiento de varias empresas y les decía, las medidas cautelares en el Código Nacional de Procedimientos Penales atentan contra los derechos humanos de las empresas. Entonces tenemos que empezar a combatir medidas cautelares a través de la vía de amparo por la violación a derechos humanos. Con todo esto de la reforma, yo no sé cómo va a quedar porque los poderes judiciales locales no estamos capacitados en responsabilidad jurídica de las personas, pero los federales tampoco. Con toda la responsabilidad que esto implica, ¿eh? Tampoco estamos capacitados. ¿Por qué no tenemos tanta jurisprudencia? ¿Ustedes han checado cuántas jurisprudencias o tesis hay respecto a personas jurídicas en el JUS? Van a encontrar muy poquitas. Yo llevaba hasta hace unos meses la cuenta y yo encontré 5. Y de esas, la mayoría son tesis aisladas. No ha llegado a la corte este asunto. ¿Por qué no ha llegado a la corte? Porque tienen salidas alternas y además es un tema que cuesta mucho, requiere una fiscalía especializada, pero si no nos especializamos en algo que sucede todos los días, que es feminicidio, ¿cómo vamos a especializarnos en algo que requiere derecho fiscal, en algo que requiere mercantil forzosamente, en algo que requiere conocimientos de derecho internacional público, en algo que requiere un poco más de especialización? Sin hacer menos al delito de feminicidio, sino que requiere otros tipos de situaciones. Por ejemplo, estas sanciones prevén disolución y los derechos laborales. La disolución es la muerte de la empresa. ¿No tenemos prohibida la pena de muerte en México? ¿O solamente para personas físicas y por qué solo para personas físicas? ¿Por qué no alcanza esa protección a las personas jurídicas? Si hacemos una interpretación restrictiva de derechos humanos, vamos a decir, sí, solo las personas físicas son las que nos interesan. Si hacemos una interpretación amplia de los derechos humanos, vamos a decir, ¿por qué esta pena, que es disolución, no les alcanza a las personas jurídicas? Y es ahí como vamos a empezar a establecer esta situación. Inhabilitación temporal, suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación del sector público. Esa es más acorde. Y hay una que a mí me asusta mucho. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. ¿Hasta dónde yo, juez, puedo intervenir en la empresa? ¿Y qué puedo intervenir en la empresa? ¿Cuentas bancarias? ¿Puedo tener acceso a las cuentas bancarias? ¿Sería correcto que un juez o jueza tuviera acceso como interventor dentro de estas sanciones para salvaguardar esos derechos? ¿Qué derechos? ¿Desde dónde? ¿Al salario? ¿Al seguro social? ¿A la seguridad social? ¿Todo lo que incluye? ¿Qué derechos voy a salvaguardar? Yo como juez o jueza,
¿hasta dónde me alcanzan las facultades? Porque el Código Nacional solo dice eso, intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores. ¿Cuáles son mis límites? ¿Quién los establece? ¿Dónde están? ¿De dónde los tomo? ¿Puedo intervenir todo? Solo lo relacionado con la actividad que dio origen al delito. Eso significa que yo ya tengo un caudal probatorio, incluyendo como medida cautelar, suficiente para establecer esa situación. Si se dan cuenta como un poco desde un análisis diferencial al Código Nacional en este 422 estamos en graves problemas, con un abogado que sepa sobre estas materias, vamos a tener problemas las fiscalías y las personas juzgadoras. ¿Por qué? Porque no está claro el Código Nacional. A través de 4 artículos nos quiere poner reglas que son generales y que además nos dejan un amplio margen de actuación. Que si yo no estoy capacitado, voy a tener graves problemas porque sí me pueden acusar de abuso de autoridad por un exceso en las funciones. Y eso está totalmente autorizado y lo tenemos en la ley y en muchos códigos penales. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Puede la empresa evitar las penas? Con base en el código, en el 11 bis del Código Penal Federal, tenemos que las sanciones se pueden atenuar hasta en una cuarta parte si tenemos un programa de cumplimiento y ese programa de cumplimiento cumple de manera general todos estos requisitos a los que yo les he hecho alusión, que sea un programa acorde a la empresa, que tenga los principios, que sea un programa que esté vivo, que sea vigente, es decir, que haya sido capacitado el personal, que se esté supervisando que se aplique, que en caso de que no se aplique se le haya dado vista a los órganos de control de la empresa y así voy a poder atenuarla. Por eso los programas de cumplimiento son muy importantes en materia penal para poder establecer estas situaciones. Pero regreso a un punto que hemos intentado que se tratar desde una obra, que es cómo vamos a introducir ese programa de cumplimiento. Ya tenemos el programa de cumplimiento, cumple con lo que nos pide los programas de cumplimiento, pero ¿cómo lo vamos a llevar a una sala de audiencias? ¿Cómo nos va a ayudar para que sea esa atenuante a favor de la persona jurídica? Y ese es un punto muy importante. ¿Quién lo va a introducir? Muchos estaban con la tendencia de que sea el oficial de cumplimiento. Yo estoy en contra de que sea el oficial de cumplimiento porque al oficial de cumplimiento le puede surgir responsabilidad. Y yo le tengo que decir, tú vas a venir a declarar, tienes que tener un defensor, tengo que hacerte válidos todos los derechos del apartado B del artículo 20 constitucional, porque dentro de la información que me des, tú también puedes ser imputado. Algunos me dicen, pues es que la fiscalía que aplique un criterio de oportunidad, espérame. Los criterios de oportunidad son muy bonitos. ¿Me alcanzan para las responsabilidades de un ente obligado en materia penal a salvaguardar esto? Es algo que no hemos explorado. Y que en México, por ejemplo, si se lo plantean a Ontiveros, a Miguel Ontiveros, que es el que más trabaja compliance program o programas de cumplimiento, y además es carísimo. Yo la otra vez vi un diplomado del doctor Ontiveros y es carísimo. No es barato, no cualquiera puede acceder a esos diplomados, son muy caros, pero es la desventaja que tiene. Entonces tenemos que empezar a ver que sí y que no. Cuando hemos planteado estos, tenemos serias contradicciones entre los pocos o los muchos que estudiamos el programa de cumplimiento. ¿Puede el oficial de cumplimiento convertirse en órgano de prueba en una etapa del proceso penal? Yo insisto en que no, por esta salvaguarda de la facultad de abstención, porque se puede perjudicar y existe el 90% de posibilidades que un oficial de cumplimiento se perjudique en una declaración. Con la aplicación de un criterio de oportunidad, no sé si te alcance porque tuviste que haberlo hecho con la facultad de abstención, él tiene que conocer sus responsabilidades y yo no creo que haya un oficial de cumplimiento que se quiera constituir en órgano de prueba en contra de la misma empresa que él tenía que supervisar. Entonces ahí hay una serie de circunstancias más que tenemos que verificar, pero esto es importante que lo conozcan porque sí lo contempla el 422 como una situación, el 11 bis respecto a las penas que tiene el 422 como una situación atenuante. Ahora, este programa de cumplimiento, tenemos el primer problema de quién me lo va a introducir. El segundo problema es qué partes se van a introducir, qué es lo que me sirve y voy a introducir solo lo que beneficia a la empresa o también lo que le perjudica. Y tiene que ser también lo que le perjudica, pero qué partes del programa de cumplimiento le perjudican. Y hay que hacer la evaluación.
Para eso hay que conocer cómo funciona la actividad económica de las empresas, lo que requiere conocer toda esta situación empresarial, toda esta cuestión de administración, toda esta cuestión de directamente cómo se obtuvieron incluso algunos dineros, algunos capitales, cómo estudiar esta situación de formación de la empresa, de dónde vienen las cláusulas, las responsabilidades y todos los manuales. El programa de cumplimiento no es solo el programa, va aparejado de muchos manuales y hay que conocerlos todos. ¿Qué parte del manual interesa para la conducta delictiva? ¿Qué parte no interesa? Y empezamos ahí a ver que en una investigación de una persona jurídica hay muchísimos factores y nunca vamos a tener un número pequeño de actos de investigación, un número pequeño de personas que declaren. ¿Por qué? Porque tiene que ver con muchas periciales. Periciales en el sentido de los programas de cumplimiento, periciales en el sentido de los manuales que tienen que ser introducidos a la audiencia. Que vaya un fiscal a leer manuales no es la manera correcta, tiene que establecer qué partes del manual y justificar por qué únicamente esas partes se van a leer. Entonces, está todo eso. Les dejo un breve concepto de lo que es compliance y programas de cumplimiento, establecimiento de políticas, herramientas y procedimientos adecuados que garanticen a la empresa que sus niveles cumplen con el marco normativo aplicable. Y es aquí en donde empieza el problema. Marco normativo aplicable en materia fiscal, en materia laboral, en materia penal y todas las materias que se pueden imaginar, porque por eso hay tantos especialistas en cada uno de estos programas de cumplimiento. Tiene que ver con políticas internas, códigos de ética y compromisos con proveedores, terceros y clientes. Es decir, si pensábamos que para el derecho penal teníamos que ser especializados, para el derecho penal económico, que tiene que ver con responsabilidad de las personas jurídicas, tenemos que ser más especializados. Por eso es un tema que cuesta mucho dinero y por eso es un tema que no se habla todos los días, porque es muy complicado. Sí es complicado entenderlo. Yo entiendo a los compañeros porque a mí me costó muchísimo al inicio, me cuesta más ahorita que sé todo lo que se involucra y que además no encuentras tan fácil dónde buscarle. Hay muchas obras. Ahora ya hay muchas obras. Hace un par de años no había tantas. Ahorita ya encontramos más, pero siguen siendo caras y algunas son de este tamaño. Y se los juro, yo los veo y digo, de veras me voy a chutar 800 páginas como para que me dejen, o sea, es como bastante contradictorio, pero hay unas muy buenas, luego les sugiero algunas si ustedes gustan. Hay un cumplimiento normativo que tiene que ver con 5 conjuntos de actividades principalmente que se reducen en identificación, prevención, monitorización y detección, resolución y asesoramiento. Los directivos y los trabajadores deben de recibir toda la información necesaria para llevar a cabo su trabajo de acuerdo a la normatividad vigente. Y los abogados, asesores en programas de cumplimiento somos muy caros. Bueno, son muy caros. Yo no puedo ejercer totalmente como asesora, pero si una empresa me contrata, con gusto me voy con la empresa. No, no es cierto. Es una situación que resulta muy cara porque hay que conocer todo esto, lo que implica conocer todo el funcionamiento de la empresa, cómo es, y además saber cuáles son los puntos conflictivos de la empresa. ¿Por qué? Porque hay que hacer un mapa de riesgos. ¿Cuáles son los puntos débiles de una empresa? Y hacer un mapa de riesgos significa entender la visión, la misión y que al final de cuentas una empresa lo que la rige es el beneficio económico. Y esto tiene una diferencia de cómo vemos, cómo aplicamos los derechos humanos, cómo aplicamos protecciones diferenciadas, y mi objetivo es obtener una ganancia. Protocolos para el control de recursos financieros. Esto también requiere un grupo interdisciplinar en donde se evalúe cómo se van a hacer estos protocolos y cómo podemos estar en riesgo las empresas o pueden estar en riesgo las empresas. Informe de posibles riesgos de incumplimientos. ¿Cuál es nuestra debilidad mayor para establecer esto? Y además debemos de tener un sistema disciplinario que respete los límites de los derechos humanos de personas físicas y de los miembros de los órganos de control de la empresa. Y hay una cosa que se les olvida a los que están construyendo programas de cumplimiento sin el conocimiento previo. Tiene que tener revisiones y mejoras. Es decir, cuando menos 2 veces al año, tiene que sentarse los órganos de control, el oficial de cumplimiento, dar un informe y decirle, ¿sabe qué?
nuestro programa de cumplimiento y nuestro manual para tal área ya no nos está funcionando por esto, esto y esto y esto. Necesitamos cambiar esa parte del programa de cumplimiento y necesitamos cambiar los manuales. ¿Qué significa esto? Que le tienes que pagar a una persona que está constantemente en tu empresa o que está dirigiendo un grupo interdisciplinario en tu empresa, que está evaluando. Y así es como evitamos los riesgos que colocan a las empresas en una condición de vulnerabilidad, es decir, en condiciones que pueden dar lugar a el no ejercicio de sus derechos de manera correcta y adecuada y, por tanto, a la violación de derechos a través de la empresa. La comisión de delitos, la violación de derechos laborales, la situación de una posible defraudación fiscal con el Estado, lo que requiere, como insisto, una especialización. Y si para hacerlo se requiere todo esto, imagínense como autoridad judicial que vas a evaluar que quien lo hizo no tenía los elementos necesarios para hacerlo. Entonces el juez tiene que tener un quíntuple conocimiento de todas estas situaciones, un mayor dominio de todas estas ramas del conocimiento humano para poder establecer de manera correcta y adecuada estas situaciones y condiciones. Por eso es que algunos han ido definiendo cuáles son las características del modelo de proceso que se requiere en una empresa. Tiene que ser personalizado y adaptado a la empresa. Si copiamos un programa de cumplimiento de otra empresa por una actividad económica parecida, estamos cometiendo el primer error y vamos a llevar a la empresa a una responsabilidad administrativa o incluso penal porque no estamos construyendo el traje a la medida. Neutralidad. Una de las cosas que más se busca es que el programa de cumplimiento prevenga riesgos y esto no lo hacemos tendiendo a una parte, sino verificando todo esto. Que sea operativo, es decir, no voy a construir programas de cumplimiento de 5,000 hojas que jamás voy a poder conocer y voy a poder llevar a la práctica comisarios. Que sea accesible. Otro problema de los programas de cumplimiento se construyen desde un lenguaje sencillo que entiendan todas las partes, dirigidos a cada una de las partes de la empresa a donde vamos a regular y que sea sencillo, entendible para todas, todos y todes. Algunos grupos empresariales ya han comprendido esto y lo están construyendo desde ciertas áreas y cuando estemos ante una situación de una responsabilidad de una persona jurídica debemos de entender todo esto. ¿Por qué? Porque es parte de lo que va a evaluar el juez y digo parte porque nosotros tenemos que evaluar otras características. No sé si tenga jueces, juezas, secretarios de estudio y cuenta magistrados o magistrados dentro de esta sala virtual, pero sí los tengo. Por ejemplo, señores jueces, juezas, secretarios de estudio y cuenta magistradas y magistrados, a nosotros nos corresponde evaluar si el programa de cumplimiento es personalizado, para empezar, exclusivamente para esa empresa, determinar cuáles son los elementos dentro de nuestra metaargumentación, porque aquí sí vamos a hacer metaargumentación, cuáles son los elementos que nos llevan a determinar que sí la personalización del programa de cumplimiento era el adecuado a la misión, a la visión y a la actividad financiera o económica de la empresa, y además verificar si estaba adaptado a sus áreas. Es decir, me tienes que decir cuáles son sus áreas específicas con la actividad de cada uno, cuál era tu manual y si el manual cumplía y se adecuaba al programa de cumplimiento. Por eso un programa de cumplimiento y los manuales no pueden ser hechos por personas diferentes. ¿Por qué? Si fueron hechos por personas diferentes, tendríamos que entender cuál fue la naturaleza de esa hechura diferenciada, vamos a ponerlo en estos términos, y posterior evaluar si tienen un impacto o no para ellos. Y si tienen un impacto, primer problema para el programa de cumplimiento. Neutralidad, ¿en qué términos está hecho? ¿Cómo está hecho? ¿Y por qué está hecho? Y tenemos que empezar a evaluar todo esto y nos regresamos un poco a la naturaleza, visión y para cada una de estas características nos vamos a esta situación. Mapa de riesgos. ¿Está contemplado el mapa de riesgos? ¿Cómo está contemplado? ¿Cómo está proyectado dentro del programa de cumplimiento? Su sistema disciplinario realmente sí preveía que esta conducta tenía que ser. El oficial de cumplimiento cumplió con el número de avisos que decía los protocolos, que decían los manuales, porque hay que establecerlo dentro de los programas de cumplimiento. Tu oficial de cumplimiento, cuántos avisos le tienes que dar y cada qué tiempo. Si es una situación urgente, tienes que, inclusive, aún no siendo socio, citar a reuniones con los órganos de control y los órganos de decisión de las empresas para informar esta situación. Si no lo haces, te empiezas a comer una rebanada de responsabilidad penal. Y alguien puede decir, no, pero ¿por qué?
porque no lo estás haciendo. Y entonces nuestra evaluación es distinta. Tenemos que verificar, por ejemplo, para los que son secretarios de estudio y cuenta o proyectistas, a cualquier nivel, tienen que verificar que el juez lo haya verificado. Pero si ustedes no lo saben, pues cómo van a revisar que el juez lo hiciera o la jueza lo hiciera. Entonces tienen que checar eso. Ahora, cuando ya encontramos el hueco, tenemos que ver si hubo revisiones o no, cada qué tiempo fue y cuál fue el sentido de esas revisiones. Sabemos que las empresas tienen que levantar un acta cuando esto sucede y el oficial de cumplimiento lo sabe. ¿Cuáles fueron las sugerencias? ¿En qué consistió la revisión? Y evaluar si esa reunión de revisión tiene que ver con lo que estaba sucediendo, de tener esa relación, verificar si el oficial de cumplimiento lo puso de manera correcta o no a los socios, a los órganos de control, a los órganos de decisión. Si lo puso de manera correcta, vemos cómo alcanza la responsabilidad de los órganos de decisión y por qué no hicieron algo. Materialmente estaban impedidos, aplicaba ya alguna restricción, una restricción legal o qué fue lo que sucedió. Y ya nos vamos dando cuenta que el juez o la jueza tiene que evaluar cosas diferenciadas. Y ahí es cuando empezamos con los problemas. Y voy a hacer una alusión que, para los que ya me conocen, perdónenme, ¿qué evaluamos? O sea, ¿qué carambas estamos evaluando? Porque si no sabemos cómo funciona el programa de cumplimiento, no sabemos qué vamos a evaluar. Entonces es muy sencillo que la Fiscalía no haga una investigación completa, eficiente, efectiva y eficaz, violando el 129 y el 212, porque nosotros no sabemos qué vamos a evaluar. ¿Y cómo le evaluamos a un juez? Si no sabemos lo que el juez va a evaluar. Y el juez va a evaluar cuestiones distintas a las que puede ver o no la defensa. Y es así como vamos construyendo una situación de especialización respecto a estos programas de cumplimiento. Y aquí les dejo algunos elementos del compliance officer o del oficial de cumplimiento. Perdonen los anglicismos, es que nos copiamos muchos anglicismos y suenan bonitos y más rimbombantes, y entonces los ponemos así, pero es el oficial de cumplimiento. O sea, vamos a ponerlo así, el supervisor. Y tiene que ver, revisar y redactar códigos de conducta políticos y procedimientos. Imagínense el oficial de cumplimiento de Coca-Cola, no voy a hablar de todo el consorcio, de Coca-Cola, que Coca-Cola es una empresa transnacional. ¿Cómo tiene que ser su programa de cumplimiento para México, su programa de cumplimiento para Estados Unidos, su programa de cumplimiento para Brasil, su programa de cumplimiento para estos? Son millonarios. Evaluar los riesgos y establecer líneas directas de denuncia. El oficial de cumplimiento le juega al abogado más complicado ahí. ¿Por qué? Porque yo trabajo para la empresa, pero también voy a acusar a la empresa. Voy a llevar las faltas ante los órganos de control de la empresa y en caso de que no me hagan caso, tengo que denunciar a la empresa. Porque si no, me voy a comer completa la responsabilidad, la que me toca, obviamente, en esta cadena de mando, ¿no? Pero me la puedo comer completa. Es bien complicado. Yo tengo que denunciar a mi jefe si mi jefe no me hizo caso. ¿Cuántas veces le tengo que decir a mi jefe que me haga caso? Algunos dicen que basta con una, otros dicen, no, espérate, una no. Tienes que insistir. Entonces, construir esa evaluación de riesgos y establecer las líneas directas de denuncia tiene su complicación, porque tiene que tener la sensibilización los órganos de control de la empresa para entender que yo, oficial de cumplimiento, en determinado momento te voy a decir, va aviso 1, va aviso 2, va aviso 3, y en el aviso 4 te digo que si no me hiciste caso voy a proceder a la denuncia ante el Ministerio Público y le voy a entregar todo. Porque si no lo hago, me estoy convirtiendo en alguna de las figuras que establece el Código de Participación en la Comisión de un Delito. Y ya me llevaron entre las patas. Entonces, por eso les digo, ¿quién me va a introducir el programa de cumplimiento? Hablar del Compliance Officer está bien complicado. ¿Por qué? Porque si no lo hizo bien, su misma evaluación de riesgos de líneas directas de denuncia le va a tener la responsabilidad penal. Aparte, lo que yo les decía, denunciar la infracción de los sistemas de prevención y la propuesta de imposición de sanciones al órgano competente. Yo te voy a decir cómo vas a sancionar, cuándo vas a sancionar y por qué podría ser esa sanción. No es fácil jugarle al compliance officer, es muy complicado porque requiere una serie de conocimientos y una serie de entendimiento con los órganos de la empresa.
Y dentro de las empresas o las personas jurídicas hablamos de los procesos sensibles, las relaciones con la administración pública, como les conté allá en Marte, con esta persona, cómo lo vamos a ver, cómo lo vamos a justificar, relaciones con la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que son muy complicados. Por lo regular siempre le debes al SAT, quién sabe por qué, pero siempre le debes al SAT, por alguna extraña razón, siempre el SAT le terminas debiendo al SAT. El ámbito de ejercicio de las funciones del tráfico mercantil, que tiene una cuestión bien específica. Ordenación de territorio, urbanismo y medio ambiente, si es una empresa socialmente responsable, el ámbito de seguridad colectiva para toda la empresa, y hay algo que se llama falsedades, que tiene una evaluación específica dentro de estas circunstancias. Trabajadores, protección de datos, ámbito informático, necesitan proteger los datos desde la cuestión de estos medios informáticos, las redes y todo lo demás. Y hay algo muy importante, recepción y blanqueamiento de capitales, que es una de las áreas más sensibles. ¿Por qué? Porque puede llegar un socio que aparentemente tiene dinero legal y de repente sale con que los 2 millones de pesos que él invirtió pues no eran tan legales, ¿no? Pero yo ya los admití. Entonces, ¿cuál es mi procedimiento para verificar la legalidad de estos nuevos socios? Tiene que ver con muchas cuestiones, como ustedes pueden ver. Y les pongo esta norma oficial, que es la 19.600 respecto al sistema de gestión de compliance de las directrices y cómo se pueden ver. Es un estándar internacional y en este caso se va a integrar por dos ISOs, que es el ISO 9001 y el ISO 14001, que establece estas obligaciones y estos requisitos que deben de cumplir una organización para garantizar. La certificación en estas normas es cara, y además hay que buscarle mucho, estudiarle mucho para poder obtenerlas. No es tan sencillo de obtener. La responsabilidad de personas, les dejo aquí algunas conclusiones. Tiene su inclusión en el 2016 en el sistema jurídico mexicano con el Código Nacional de Procedimientos Penales. El programa de cumplimiento debe ser considerado en los juicios relacionados con personas jurídicas. Es obligatorio que cuando se está haciendo una investigación se tenga acceso al programa de cumplimiento, pero también hay que ver a qué partes. Y ahí es en donde empieza la especialización del fiscal. Toda empresa, sin importar el tamaño, debe contar con un oficial de cumplimiento. Y eso es algo que a las empresas se les está olvidando. ¿A quién voy a contratar? Estamos construyendo los perfiles, y digo, estamos construyendo porque seguimos en esa discusión de quién tiene que ser, y hay quienes insistimos que es un grupo interdisciplinario. Si es una empresa muy chiquita, podría ser una sola persona, pero con el conocimiento necesario para fungir como compliance officer. Deben analizarse los procesos sensibles y crear los programas organizativos. Para la creación e implementación del compliance program debe ser considerada una metodología adaptada a la empresa. Cada empresa tiene un programa de cumplimiento diferenciado dependiendo de sus necesidades y zonas de oportunidad. Si ustedes no, o sea, es muy difícil, es complicado construir un programa de cumplimiento. Si no tienen la experiencia, no copien y peguen. Y si les están vendiendo un programa de cumplimiento, lo digo por si algún empresario llega a escuchar esta charla y les están vendiendo un programa de cumplimiento, chequenlos. Ahora sí que copien una partecita, pónganle en Google, van a encontrar si hay una similitud con algún otro programa de cumplimiento y verifiquen, porque entonces no se puede copiar y pegar un programa de cumplimiento porque va a tener un impacto en la responsabilidad penal de la empresa. Y esto, les dejo esta presentación, se las dejo a través de el doctor Camacho, para quien la quiera tener, quien la quiera estudiar más adelante, tiene mucha información. Ya voy, ya abro las preguntas, ya vi que ya hay manitas. Hay mucha información, tenemos que empezar por las bases. Este sí es un programa que se debe de empezar por las bases de cómo entendemos el derecho penal, cómo va cambiando, de estos tipos de doctrinas, cómo la adaptamos a México, cómo tiene que ver. Tenemos una obra en coautoría con el doctor, sí, ya casi prácticamente doctor Franklin Ruiz Gordillo. Está accesible también por la ley. Es un libro un poquito más caro que el de feminicidio. Ahí está. Ese, nada más que si lo tienen que mandar a pedir o si alguien lo quiere adquirir a través de mí, si me va a tener que esperar porque es de editorial española también y entonces hay que mandarse a pedir a España y luego traerlos. Pero espero es una breve introducción al tema de responsabilidad jurídica de las personas. Es un tema que hay que tratar, es un tema que hay que estudiar, pero entender.
Todos estamos en pañales en este tema, estamos construyendo, es más, los legisladores están construyendo y tenemos que ver cómo vamos a construir. Voy a abrir a preguntas, todavía tenemos un poquito de chance, así que empezamos, doctor. Sí, su señoría, nada más si me permite, nada más voy a compartir esto rápido porque se me fue al principio para que quede la constancia. Para los que vean en repetición, estamos en esta charla gratuita, las personas jurídicas y su responsabilidad penal, una visión desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, que está impartiendo hoy, justamente 20 de agosto a las 20 horas, la jueza Monivet Shaley López García. Acuérdense que esta plática se va al canal de YouTube para que por ahí la puedan ver. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, bueno, pues yo los invito la próxima semana, en agosto 26, para que nos acompañen por la plataforma del Liceo Académico. Justamente el 26 es el próximo lunes a las 8:30 de la noche, a la charla introductoria que vamos a tener gratuita al curso Conceptos Básicos de la Perspectiva de Género, que va a impartir la jueza Monivet Shaley López García. Ya lo vamos a subir esto en nuestras redes sociales, ya se va a subir esta charla introductoria. Y bueno, para quienes ya han sido sus alumnos y para quienes no tienen el gusto de conocerla, la están conociendo por primera ocasión, ella va a impartirnos un curso, fíjense, justamente los días 2, 9, 16 y 23 de septiembre de 19 a 21 horas. El curso son conceptos básicos de la perspectiva de género. Ayer precisamente estuvimos la presentación de dos obras relativas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y quienes estuvieron presentes se pudieron dar cuenta que una de las nuevas novedades, y ayer lo platicábamos con el autor, es que ahora la perspectiva de género en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares está muy de la mano y está tomada en cuenta, ya la plasmaron por ahí en artículos en el Código Nacional. De ahí la importancia de este curso al que los invito, que nos va a impartir la jueza, conceptos básicos de la perspectiva de género. Introducción, véanlo, de los conceptos básicos relacionados con el género, relaciones de género, roles de género, estereotipos de género, la opresión de género, la subordinación de género, patriarcado, entronque de patriarcados y sistema sexogénero, violencia de género, tipos de violencia existentes, la interseccionalidad y la decolonialidad, el feminismo occidental, la mujer y lo comunitario, la transversalización de la perspectiva de género y el estudio del caso. Serán 4 clases de 2 horas por 500 pesos, que les incluyen sus sesiones Zoom en vivo, videograbaciones a correo de Gmail de forma permanente y su constancia de participación. Entonces, quien guste inscribirse puede enviar un mensaje al 2221-1425-79. Les agradezco, nada más quería que supieran de esto porque, bueno, la jueza es demasiado, y lo debo decir así, demasiado buena, como lo saben ustedes. Y pues ya vamos a anunciar también la próxima semana, porque lo decía ella, miren, dos de sus libros, El feminicidio, la debida diligencia, ¿sí? En la investigación del delito, y justamente el otro que decía el derecho penal y el compliance penal. Ya me decían de su señoría, me están diciendo por redes sociales y me están mandando mensajes que si a ver si se anima a impartir un curso de compliance. Ya les digo que bueno, pues ya lo platicaremos con usted. La verdad es que tiene mucha razón. Quien en México habla del compliance es Miguel Ontiveros, y hay que decirlo así, eh, exorbitantes los precios, 30,000, 40,000 pesos, un curso con Miguel Ontiveros. Entonces, aprovechen ahorita que la jueza estudió en España, bueno, y tiene muchísimos grados, entonces tenemos el honor de que esté aquí. Bueno, pues yo voy a detener en este momento la grabación para que esta se vaya para el canal del liceo, y voy a abrir la sesión de preguntas y respuestas. Nada más nos dicen de dónde nos acompañan, cuáles son sus preguntas para la jueza. Adelante.